Bueno, tenemos la comunicación, en este caso, con quien pertenece al Instituto Nacional del Agua, el ingeniero Borús, a quien saludamos desde Canal 6. Nidia Schmidt, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por atendernos, gracias por Al atendernos. contrario. No hace mucho tiempo estuvimos charlando sobre este mismo tema, ¿no? Pero ahora la situación vuelve a sorprendernos, ¿verdad, ingeniero? Otra vez la bajante del río Paraná. ¿Bajo qué características? Cuéntenos. Le diría en principio que lo que se ve hoy en la ribera entrerriana del río Paraná es la manifestación de la estabilización de la última bajada que hubo. Pero para adelante, el gran problema es para adelante. La perspectiva que tenemos ahora para adelante es decididamente mala. Hemos tenido en las últimas semanas, diría yo, en los últimos días, la evidencia de una carencia de lluvias en los lugares que más necesitamos que llueva para que reaccione más el río, y una perspectiva que se complica porque está faltando agua en todas partes. Digamos que no es solamente la Argentina la que tiene una carencia de lluvias, es toda la región, y esa falta de lluvias ha hecho, por ejemplo, que en este momento haya 5 estados en Brasil que están en emergencia hídrica muy marcada, y que esa emergencia ha llevado a tomar decisiones que hacen que se restringe el uso para el recurso para algunos usos, y en definitiva se cambian los modos de operación de uso del recurso, se van cambiando en función de la emergencia. Para adelante tenemos a partir del 1 de julio prevista una disminución de los caudales que lleguen de la alta cuenca del Paraná, claramente, como respuesta precisamente a la situación que es crítica y es realmente histórica. En este momento ya podemos decir que es una situación más que extraordinaria, histórica. Está muy cerca de igualarse con la mínima observada en el año 1944, que fue la bajante más marcada en la historia registrada en el río Paraná. Estamos ahora con una situación por ahora estable, pero que se va a agravar en el futuro, aproximándose o quizás superando, inclusive hasta eso puedo llegar a decir, la gravedad de aquella situación de 1944. En este momento, hasta ahora, digamos, que el nivel medio a la altura de Paraná, por ejemplo, de Diamante, si queremos, el año 2020 fue el 6º año más bajo, como año, tomando el año completo. El año 2021 está pintando ser, con la perspectiva que tenemos para adelante, el 3er año más bajo de toda la historia. Que obviamente, si se cumple con las versiones más pesimistas de evolución del clima y su correlato hidrológico, podría llegar a ser entre el primero y el segundo año más crítico, más bajo de la historia. Estas imágenes que se están viendo ahora pueden llegar a ser incluso más graves en el futuro cercano. Bien, el futuro cercano, estamos hablando de los próximos meses, porque usted nos dice, no está lloviendo, digamos, río arriba, ¿no? En estos momentos. Claro, exacto. No se están produciendo lluvias. Entonces, ese futuro no es tan lejano, es a mediano plazo, podríamos decir. Sí, exacto. Bueno, sumo además el hecho de que no está lloviendo ahora, con la tendencia climática que es desfavorable, y que por ahora, como horizonte, tenemos el 31 de agosto, pero que perfectamente, por la situación general que se observa, es probable, por lo menos probable, que se extienda esta situación de gravedad más allá del 31 de agosto, bastante más allá. A mí no me sorprendería, a título personal lo digo, pero no me sorprendería que todo el resto del año estemos en una situación de aguas bajas, quizá con alguna recuperación a fin de año, es lo deseable por lo menos, pero que en principio todo indica que la probabilidad de que sigamos en una situación angustiosamente baja es muy clara, muy evidente. Bueno, a ver, no llueve río arriba, ¿no? Paraná arriba. Las causas de esa falta de lluvia, ingeniero. Mire, son las mismas causas con las que uno podría llegar a relacionarla con la bajante, con la situación de sequía y bajante que se empezó a vivir a partir de junio de 2019. Este es el mismo escenario.
Es la misma situación, el mismo marco climático e hidroclimático, y las causas, si uno piensa en términos de causas con seguridad nos va a llevar tiempo pasarlas por un filtro, decantarlas y analizarlas. Tenga en cuenta que los grandes extremos en la historia demandaron mucho tiempo para ser analizados debidamente, y hay situaciones críticas tanto por grandes inundaciones como grandes bajantes cuyo análisis final no está terminado. En este caso, si yo digo que estamos ante un ciclo de bajante que quizá puede ser perfectamente el peor de la historia, no vamos a poder tener un análisis concreto, exhaustivo, de las causas y consecuencias hasta bien pasado el evento, ¿no? Hasta bien pasada esta situación. Bien, mientras tanto hay que aceptar esta realidad que es la bajante del río. Bueno, este fin de semana mucho se habló otra vez que esa manta geotextil, ¿no?, que tiene el túnel, ¿no?, volvió a reaparecer, ¿no? Lo que algunos entran a preocuparse, aunque los expertos dicen que el túnel está muy bien hecho, ¿no? Está seguro, pero bueno, la gente empieza a preocuparse. ¿Cuáles serían las consecuencias de semejante bajante del río aquí en la costa entrerriana? Una ya se manifestó, que es la clara afectación de la navegación fluvial. Esa es una muy, muy importante que afecta no solamente a la Argentina, sino especialmente a Paraguay, que tiene su cosecha pendiente de la salida por trenes de barcazas hasta el puerto de Rosario. Esa es una primera afectación muy seria que continúa, que persiste, por supuesto, que va a persistir mientras las aguas sean tan bajas. Pero hay otra que a nosotros nos preocupa especialmente del lado argentino, que es el de las tomas de agua, y por eso propendemos a que las provincias y especialmente los concesionarios de agua de cada localidad pongan a disposición del monitoreo permanente que estamos haciendo desde el INA para poder definir pronósticos bien traje a medida para cada uno, digamos que uno pueda pronosticar cuándo el nivel va a superar el nivel crítico y que le permita manejarse, permita definir protocolos locales de manejo del recurso, de tal manera que la captación fluvial pueda llegar a ser lo más efectivo y posible además, ¿no? Eventualmente podría llegar a ocurrir que en alguna localidad ya tenga que olvidarse temporariamente del recurso fluvial y tenga que pensar en un recurso subterráneo, quizá. Eso no lo descarto, pero eso se maneja permanentemente cuando la información local se la tiene bien disponible y se aplica todo el conocimiento que se tiene de hidroclimático de la región, se lo aplica en función de pronósticos locales. Eso es lo que deseamos hacer. Claro, esto sería para todas aquellas localidades que, utilizan el agua del río, digamos, para el servicio de agua potable. Sí, más que todas las localidades que están ribereñas al río, ¿no? Exactamente, sí. En el interior muchas veces, bueno, ya está esto implementado, ¿no? Con la perforación de pozos, ¿no? Desde allí se saca el agua. Claro, me parece que a muchos les cuesta como creer, digamos, no, pues estamos entre ríos, con semejantes ríos que nos rodean, esto no va a ocurrir, pero no estamos lejos de que eso ocurra, entonces, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Exactamente, sí, quizá le aclaro, por el lado del Uruguay, la cosa no es tan grave, porque el Uruguay es un río bastante especial, porque está teniendo una recarga que le permite mantenerse casi en aguas medias, o fluctuante entre aguas medias y aguas bajas, pero en general bien, con una situación por lo menos en la ribera correntina está razonablemente bien ahora, pero con una perspectiva que sigue siendo mala, y no me sorprendería que durante el invierno también el río Uruguay se sume con niveles muy bajos y que afecten también la captación de agua fluvial para consumo urbano. Así que no estamos hablando solamente del Paraná, sino a futuro quizá también el Uruguay se sume. No, estaba pensando, no hace mucho se firmó un acuerdo entre el gobierno de Córdoba y el gobierno de Santa Fe para realizar allí los primeros tramos de un acueducto, ¿no? Que Córdoba sueña con tener recursos del río Paraná, pero en esta situación, ¿no?, y el panorama que se presenta actualmente y el que se podría repetir año tras año, no sería factible realizar una obra como esa, ¿no?
No sabría decirle bien porque tendría que interiorizarme del proyecto o de los proyectos, pero en principio lo que sí cabe decir es que lo que es muy probable que ocurra en los próximos años es una gran variabilidad, como la que ya se ha manifestado en los últimos años, con grandes inundaciones o grandes bajantes distanciadas poco tiempo entre sí. Pensemos que la crecida del 2016 fue una crecida significativa, fue importante, y pasaron solamente 4 años o 3 años y medio antes de que se empezara a manifestar una gran sequía y acompañada ahora de una gran bajante. Es decir, tenemos que estar preparados para hacer frente a situaciones muy cambiantes del río, y esas situaciones ya se han manifestado en el pasado y seguramente van a seguir manifestándose en el futuro. Los proyectos, cualquier tipo de proyectos, tiene que tener en cuenta su viabilidad tanto en aguas bajas como en aguas altas. Ujú. Bueno, estaba repasando un poco las noticias, los títulos hoy, porque es un poco lo que se destaca, ¿no? Ha quedado descubierto una dársena allí en el puerto de Paraná, ingeniero. Sí, bueno, en muchos lugares se están viendo estas sorpresas, entre comillas, porque ya el año pasado tuvimos alguna manifestación, y en definitiva, para adelante hay que tener en cuenta que el panorama indica que es muy probable que continuemos con estas sorpresas, como digo, entre comillas, pero con posibles agravamientos. Es decir, es probable que durante el invierno, y más bien hacia fines del invierno, tengamos una situación general en la región de aguas más bajas aún de las que estamos observando hoy. Bien, ahora llegaría el momento en que le tengo que preguntar cómo se soluciona esto, ¿no? Como pasa con cualquier problemático, cualquier situación, pero... No, hay dos, yo lo reduciría a dos cuestiones. Primero, a la estructural y después a la no estructural. La estructural es la cuestión de tener preparadas las obras de captación fluvial inicialmente y las obras portuarias en general, todas que estamos muy, muy atentos a ello, a adaptarlas a las grandes variabilidades, por un lado. Y la no estructural es precisamente que la información a la que me refería antes fluya y esté a disponibilidad de todos los que seguimos atentamente, que no es solamente el Instituto Nacional del Agua, nosotros tenemos un fin muy específico, pero otros organismos también que están siguiendo la situación. Esa información tiene que estar, entre comillas, sociabilizada, tiene que llegar a los que podemos dar un aporte, de tal manera que ese aporte se haga lo antes posible y la forma más ajustada a las necesidades locales, concretamente. O sea, las dos cosas son las que tenemos que atender. Bien, bien, bien. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Como, bueno, responsables, en Sí, cierto modo, ¿no? De cuidar en el este, recurso, ¿no? en este caso, atender las recomendaciones locales para que el consumo del recurso sea el correspondiente a una situación crítica de bajante. En Brasil, como le decía, en los 5 estados que están en emergencia, se han establecido pautas para el consumo urbano y en algunas localidades inclusive han estado con restricciones para el consumo diario. Imaginemos que cada uno de nosotros tiene que hacer algo en ese sentido y no esperar la indicación oficial para hacer nuestro propio uso cuidadoso del recurso, que vale mucho, y en una situación como esta nos damos cuenta de cuánto vale, ¿no? Realmente. Muy bien. A ver, para tener más precisiones, ¿a lo largo de todo el río Paraná se ha visto afectada la navegación? En todo el curso navegable, pensemos desde Brasil mismo, la hidrovía Tietê-Paraná está actualmente muy condicionada, prácticamente tiene lapsos de no operación, y en el caso de la Argentina, que en general, la Argentina y Paraguay, digamos, ¿no? Que en el periodo otoñal es la de mayor evolución fluvial, estamos teniendo una afectación muy seria y una afectación en términos que hacen que pensemos cómo se debe operar en una situación como esta con vistas a la futura concesión nueva de la hidrovía, ¿no? Es realmente un estudio de caso que por lo menos en lo que hace a la navegación fluvial da mucho material de análisis.
Sí, justamente estaba pensando eso, ¿no? Si bien se ha Claro. postergado por algún tiempo en el Congreso de la Nación el debate, pero el tema ya estaba en tratamiento, ¿no? Acerca de, bueno, concesionar la hidrovía, bueno, esto que tiene un valor económico y natural tan importante, pero bueno, viene bien entonces la suspensión de este tratamiento para que se tengan en cuenta estas variables, ¿no? Yo creo que sí, porque además no es solamente una cuestión de descenso de las aguas, del nivel de agua, tener niveles menores, con lo cual se tienen profundidades efectivas menores y por lo tanto los buques tienen que calar menos, sino que además se restringe más la vía de navegación, se acorta, se angosta, por decirlo de alguna manera. La parte de vía navegable segura se reduce, con lo cual la navegación fluvial se complica más también, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Bueno, ingeniero Horus, muchas gracias por atendernos a Canal 6 como siempre, muy explícito y bueno, atentos, ¿no? Porque tenemos, bueno, gran cobertura en la provincia y hay mucha gente que se ve directamente relacionada con el río, ¿no? Y la situación del mismo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, que siga muy bien. Igualmente, igual.